Bienvenidos a esta nueva cita de dibujo, en el cual daremos fin a mi pequeña plática sobre Star Wars, mientras estaré haciendo a Ahsoka. Como había mencionado, me inspiré en una figurita de Darth Vader con daño de batalla, aunque sé que la figura está inspirada en una batalla de la serie de Obi-Wan. La vi bastante similar, una batalla que sucede entre Ahsoka y Darth Vader en la serie animada de Rebels. Me inspiré de la figurita que sacaron de Rosario Dawson de la serie de Ahsoka e hice mi versión. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de Ahsoka como personaje. Yo la conocí en la serie de Clone Wars. Ya posteriormente me enteré que apareció por primera vez en una película que no pretendía hacer más que presentarla y ya. Se diseñó como un personaje que cambiaría la dinámica de Anakin entre la película del ataque de los clones y la venganza de los Sith. Por lo que buscaron a alguien que nos recordara un poquito al Anakin del episodio 1. Sin embargo, con un trasfondo un poquito diferente, ya que con Anakin no era tan bien visto desde el lado de su gente o de su pueblo su afinidad con la fuerza. Y en el caso de Ahsoka, como vemos después en las historias de los Jedis, sí fue bienvenida. Incluso se entregó a los Jedis con mucho cariño para que fuera educada en esa forma. Al principio la vemos como una pequeña niña prodigio con la fuerza y que va demostrando su saber constantemente. Por lo tanto, Anakin termina llamándola Sabelotodo. Y esto nos da a entender que Anakin tal vez no se sentía impresionado realmente por su Padawan, porque él mismo también era un prodigio, pero es seguro que siente cierta empatía por las emociones y sensaciones que puede estar pasando, porque a fin de cuentas, y comprende perfectamente lo difícil que es ser así de bueno con la fuerza en la época actual que vemos en las películas de las precuelas. Sé que cuando crearon a Ahsoka tenían en mente capturar al público femenino, sobre todo a las niñas que querían ver Star Wars. ¿Lo lograron? Por supuesto que sí, pero la verdad es que creo que es un muy buen personaje que resulta ser mujer. No es ese clásico personaje que puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, pero mejor. Ella aprende de sus errores y va descubriendo su propia relación con los consejos Jedis y su camino propio. Sé que en determinado momento de su historia, los escritores, incluyendo a Dave Filoni y a George Lucas, se les hizo tentativo deshacerse del personaje y mantenerla pues fuera de las demás historias que vinieran a posteriori. Viendo el cariño que generó en los fans este personaje durante sus temporadas en Clone Wars, decidieron mantenerla con vida, aunque al principio en Rebels no se nos revela quién es Fulcrum. Todos sabíamos que definitivamente era Ahsoka, y es uno de los arcos que a mí más me gusta de este personaje. Si bien el live action me encanta, siento que la mayoría del crecimiento como personaje vino esa parte de historia que sabemos que pasaba y que es necesaria para poder forjar una rebelión y crear cierta identidad en un ejército rebelde. Ahsoka es uno de esos personajes que disfrutas ver desde que es niña hasta que es adulta, porque los cambios y giros que da su trama y su crecimiento de personaje son muy bien preparados, y es notorio que tiene mucho que ver con el cariño que también le tiene el productor y director de las series, que es Dave Filoni, ya que se nota que es su personaje preferido de todos. Ahora que tenemos
más apertura en las series acerca de lo que sucedió antes de los ataques a la Estrella de la Muerte, podemos ver un poquito más abierto el panorama con otros personajes que aún siguen con vida o que se mencionan solamente en 2 segundos en las siguientes películas que se hicieron. Y es obvio que van a tratar de arreglar con cinta masking todos los errores y huecos de trama que puede haber en la nueva trilogía que se presentó en los últimos años. Me sentí muy identificada con este personaje, ya que es común para los seres humanos ver tambalearse nuestras convicciones y nuestras creencias constantemente. Es un hecho de ser humano y no hay nada más gratificante que entender que puede llegar una redención hacia ti, aun si tus creencias fueron vulneradas. No es solamente seguir ciegamente las órdenes, sino cuestionarlas y evitar que lo que haces te contamine a ti. Y eso creo que es lo que querían demostrar con Ahsoka. Y la serie de live action donde sale Rosario Dawson es una de mis favoritas. Tiene sus altibajos, pero la forma en la que te indica en qué es el término del camino espiritual que va a seguir este personaje para ver a dónde lo llevan y cómo puede que haya afectado a la historia de las películas en cine, es muy interesante. Y la verdad me arrepiento de haber pensado que este personaje era solamente un relleno para hacer avanzar la trama. Es un poquito más y, aunque no lo parezca, es compleja y hasta cierto punto interesante de ver crecer en la pantalla. Hablando del dibujo, como en la contraparte, aproveché el tono del papel para darle una atmósfera. Esto para hacer brillar más la piel de Ahsoka y no abusar tanto del naranja, que suele ser un problema cuando la dibujo. Enfatizando un poco el tono claro de sus montrals y de su ropa. No quería poner el sable directamente en su rostro para que lo iluminara, porque yo no buscaba que la agresividad se viera en su arma, sino en su rostro. Una de las partes que más me gustó hacer es la sombra de los montrals, porque realmente le agregan bastante volumen y la separan mucho de lo que es el fondo. Hablando un poco más acerca del personaje y su construcción, creo que nadie se esperaba que fuera tan querido después del recibimiento que tuvo cuando apareció por primera vez. Y es grato de ver cómo es que muchos personajes no se construyen con respecto a lo que son, sino lo que van construyendo con respecto a su historia. Y sinceramente quisiera verla más seguido en otras entregas de esta saga, porque estoy segura que muchas querrán disfrazarse de Ahsoka, aunque no se ve que sea un cosplay muy fácil de hacer. Ya para terminar, voy delineando aquellas partes que son negras absolutas, como los ojos y algunas partes de los labios. Y también agrego blanco en donde va la luz que produce el sable. A pesar de estar fuera de encuadre, quería que se notara que estaba encendido. Y como nota curiosa, es la forma en la que agarra el sable, ya que no lo agarra con todo el puño completo, también utiliza su meñique para sujetarlo y es genial. Bueno, aquí tenemos el resultado. Así se ven juntos. La música que nos acompaña es de Ecolox. Gracias por hacerme compañía.